¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión. En esta ocasión, pues hablemos de política. Hablemos de política porque el país está reacomodando sus piezas después de las elecciones del 5 de junio, con miras ya a la carrera presidencial por el 2018. Nos enfrentamos a una sucesión, lo hemos subrayado aquí adelantada, pero al margen del tema sucesorio, que tendremos todos los miércoles un programa destinado a ese tema, a esa circunstancia política. Bueno, de todos modos, hechos políticos que tendrán una lectura, aquí los vamos a ir revisando en función de sí mismos. Primer gran asunto con el cual abre la semana. La elección de nuevo presidente en el Partido de Acción Nacional ocurrió el domingo. Y el resultado ya es conocido por todos, desde luego en redes y en periódicos. Ganó Ricardo Anaya, 81%, perdió Javier Corral, pues con un 17-18%, que tampoco es desdeñable. Al margen de lo que son las figuras políticas, ¿qué mensajes está mandando el PAN y el electorado? Primero, para mí es el más importante, está mandando el mensaje de los acuerdos. El discurso político de Corral como presidente del PAN era que el PAN ya no entrara en ningún acuerdo, ni en ninguna negociación con el gobierno, que no colaborara con el gobierno, olvidándose, por cierto, que el 2000 al 2012, en esos 12 años de presidencias panistas, la viabilidad del PAN dependió justamente de la actitud y conducta colaboracionista del PAN junto con el PRI para echar adelante las reformas. Así pues, no es nada novedoso que eso ocurra. El principal mensaje es, pues, el PAN quiere buscar un partido más al centro, menos en la polarización y menos en la confrontación. Y el segundo punto que se vio todavía en esta parte de las campañas es que el PAN ya no le alcanza la experiencia política, la ideología política para posicionarse frente al electorado. Se requiere de una gran reforma de partido, reforma de estructuras, a pesar de la juventud de Ricardo Anaya y desde luego menos, pero también importante, de Javier Corral. No es un viejo, pero es más veterano por la militancia política que por la edad. No se vio que el PAN buscara nuevamente a los jóvenes. El PAN ha sido siempre el partido por el cual canalizaban los jóvenes su participación política. Así pues, el PAN ya tiene sus figuras para el 2018, ya tiene su estructura para los años que vienen, desde luego principalmente las dos aduanas en donde el PAN tiene mucha importancia, que son las gubernaturas que se van a debatir en el 2016 y la del Estado de México en el 2017. Otro dato, y esto subrayaría el tema de que estamos en una reorganización del sistema de partidos. En el PRI, el fin de semana ya se registró la única fórmula para competir por la presidencia del PRI, se registró, repito, Manlio Fabio Beltrones, lo cual mandó el mensaje de que en el PRI no habrá problemas, no habrá fracturas, que el PRI tendrá la capacidad de buscar el entendimiento interno y de que el principal problema del PRI en el 2018 no será ni la polarización ni la ruptura interna, sino quizá otro tipo de problemas, el saldo económico, el saldo político, la protesta social. No fue fácil el llegar a esta negociación, pero yo creo que el PRI lo que está mandando como mensaje es la reinstitucionalización o la reinserción en la institucionalización. Y es un elemento sumamente valioso que no debemos olvidar, porque vamos a asistir en el 2018 a un PAN en mucha competencia interna, un PRD de competencia interna y competencia con su coaligado en el espacio neopopulista que es Morena. Y la sociedad lo que está buscando es cierta tranquilidad y cierta estabilidad política entre el grupo que va a gobernar con miras a los puntos de decisión que se van a tener que tomar el próximo sexenio. Entonces, PAN ya está, PRI ya está, y en el PRD y Morena hay datos muy interesantes que los últimos días, inclusive las últimas horas, mandaron muchos mensajes. El PRD desesperado no tiene ninguna figura que cohesione, que reúna nuevamente a lo que son todas las tribus del PRI, y está buscando externos. Ya Juan Ramón de la Fuente, que es chile de muchos moles, pues entre que dice que sí, entre que dice que no y entre que quiere la segura,
está muy dudosa su participación y también metieron en la lista a quien ya dijo que no le interesaba y desde luego hasta donde se tienen todos los datos no va a participar, que sería José Goldenberg, que tiene otras posibilidades por ahí. Se le menciona inclusive como precandidato a la rectoría de la UNAM, que sería una posición más institucional y sin duda de mucho mejor proyección personal y profesional. Entonces ese es el caso del PRD. En el caso de Morena, de pronto el fin de semana sorprende, ya se esperaba, pero no tan rápido y no de esa manera, buscando ya una alianza de militancia con la sección 22 de maestros y sobre todo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la corriente disidente del CENTE. ¿Qué llevó a López Obrador? Es un dato muy interesante. ¿Qué llevó a López Obrador a buscar una alianza institucional con uno de los grupos antisistémicos más radicales, que es el de la CENTE, porque involucra a Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, las cuatro corrientes más importantes, las cuatro secciones más importantes de maestros del CENTE que forman la coordinadora y que están buscando la ruptura institucional. Y no solamente eso hizo López Obrador, él personalmente hizo la declaración de que buscará que la 22 se haga cargo de toda la educación pública de Oaxaca, cuando todo el proceso de confrontación con la 22 era porque el proyecto educativo de la 22 es totalmente antirrepublicano. Es un proyecto ideológico radical, inclusive medio anárquico y balcanizado, porque quiere aislar a la educación de Oaxaca del resto de la educación federal. ¿Cuál fue esa jugada de López Obrador? Bueno, la primera interpretación que se ha hecho es que López Obrador sabe que si busca otra vez el centro, no va a tener los votos suficientes. Entonces buscará este centro izquierda y más hacia la izquierda y quizá ultraizquierda, que son los grupos antisistémicos, los grupos anarquistas y desde luego los grupos rebeldes que están en contra de cualquier tipo de institucionalización. De alguna manera, López Obrador les ofrece un carril de institucionalización que no van a tomar, pero sí los usa como votos acumulables a la hora de votar, si es que estos grupos antisistémicos deciden votar. En el fondo, inclusive la 22 no tuvo mucha participación en las elecciones del 2010 que ganó la coalición en contra del PRI y que encumbró a Gabino Cue, sino más bien fue el mensaje de la 22 de que con Gabino Cue ellos como sección sindical tranquilizarían mucho sus protestas. Tenemos pues ya esta parte de reacomodo en el sistema de partidos. Vienen ajustes, sobresaltos desde luego, mensajes cruzados que les van a decir a López Obrador, pues como quien está por la ruptura del sistema. Hay que recordar 2006 en Oaxaca, donde la 22 encabezó junto con la APO una lucha para desaparecer el sistema representativo de gobierno y crear un gobierno estatal autogestionario y prácticamente una comuna revolucionaria. ¿Qué va a hacer López Obrador estando en la institucionalidad? Bueno, ese es uno de los temas que tendrá que llevar al debate y tendrá que resolver. Otro de los temas que vale la pena subrayar, porque vienen todavía muchos sobresaltos y ajustes, la crisis económica. El Producto Interno Bruto en los últimos días, el Banco de México volvió a bajar la tasa de meta del PIB entre 1.7 y 2.5, más hacia 2 y abajo de 2 que hacia arriba de 2. El dato revelador es que la meta de criterios generales de política económica establecía para este año más o menos directamente 3.7%. Y hasta hoy se está mandando el mensaje de que hay 2 puntos del PIB menos, y 2 puntos del PIB menos, más menos, si son cálculos quizás hasta matemáticos, pero nos ayudan a entender cada punto del Producto Interno Bruto que se alcance o que no se alcance, son más o, en el caso que no se alcancen menos, 700,000 empleos en el sector formal. Entonces, para este año estaremos casi en más de 1 millón de empleos que no se van a alcanzar o que se van a perder porque son reducción. Las responsabilidades pueden ser, desde luego, la crisis en China, la crisis en Europa, la crisis en Grecia, la propia crisis en América Latina, pero de todos modos hay que enfrentar con una reorganización de la política económica. El precio del petróleo ya se mandó el mensaje por parte de los mercados, no va a subir más de $40. Y estábamos acostumbrados, y nuestro presupuesto se diseñó con tasas de precio de barril de entre 100 y
a veces hasta $110 el barril. Estamos a menos de la mitad. Esto está llevando, por mucho que se tenga el seguro de variación de precios, estará llevando a una disminución de las expectativas de crecimiento, pero sobre todo también un recorte presupuestal, porque seguimos teniendo un presupuesto petrolizado. Y el tipo de cambio, consecuencia natural de los desajustes en economía, pues está ya en 16.70, con el mensaje que ya se había comentado en algún momento dado, de que el tipo de cambio es el precio que establece el diferencial de monedas peso-dólar con respecto a la inflación de cada uno de los dos países. Si la inflación en México es más alta que la de Estados Unidos, el producto que vende Estados Unidos es más barato y por lo tanto hay mucha fuga de capitales en compra de bienes y servicios. Si de pronto el precio de México del peso es más alto que el del dólar, entonces se deprecia el valor del peso y aumentarán las importaciones, serán más baratas al tipo de cambio y aumentará también la llegada de turistas. El presidente de la República el domingo en la carrera Molino del Rey, en la que participó la carrera con parte de su equipo militar del Estado Mayor Presidencial y algunos otros invitados, dijo que bueno, este tipo de desajustes del dólar que pasó de más o menos 15 pesos por dólar a 16.50 ayuda a la llegada de turismo y ayuda a las exportaciones. ¿Cuál es el mensaje que entendió el mercado a partir del lunes muy temprano? De que no se trata, y esto también es un dato muy revelador de cómo están jugando con expectativas, no se trata de que el mercado se esté sobrecalentando, sino que estamos frente a una devaluación disfrazada, una devaluación intencionada, un poco porque estaban bajando las exportaciones y estaban aumentando el gasto de mexicanos en el extranjero. Al encarecer el dólar, en ese momento, repito, ya es más difícil que se compren productos y que salga el turismo, y es al revés, venderá México más productos y tendrá más turismo. Es decir, es una devaluación disfrazada. El único peligro que existe es que la devaluación necesariamente repercute en inflación, y la única manera de controlar el efecto inflacionario de la devaluación es a través de un nuevo control más estricto de la demanda. Es decir, habrá menos dinero en circulación, habrá menos salario y habrá el mensaje de que la gente no debe de gastar porque en ese momento quizá el fisco vaya sobre ellos. Con esto se disminuye la demanda, no hay gasto y entonces el desajuste en tipo de cambio no tendrá efectos inflacionarios. En fin, este es el panorama, básicamente lo que pasa en los partidos y lo que pasa en la economía. Por lo demás, las élites están más o menos tranquilas. El único problema ahí social que está creciendo, pero por impericia en manejo de política de comunicación del gobierno de la República, es el aspecto de asesinato de periodistas, y hay que hacer la diferenciación. Aquellos que son muertos o que mueren en situaciones que no tienen que ver estrictamente con el contenido de sus informaciones, que son los menos, y los más que son amenazados, que tienen que salir de sus plazas o que son asesinados por estar publicando informaciones incómodas, no solo al gobierno federal ni al gobierno estatal, sino al crimen organizado, lo cual es peor. Ya es un asunto de debate internacional. Este lunes de esta semana amanecimos con una carta firmada por 500 intelectuales de todo el mundo exigiéndole al presidente de México que atienda ya el problema, pero con decisión, el problema de los periodistas asesinados. Un asunto que es muy local, que era muy administrable por impericia de Siria, es decir, pues aplicar la doctrina Fox. ¿Y yo por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque es el gobierno de la República y de alguna manera estará involucrándose en este tipo de problemas. Va a crecer el asunto de medios y de periodistas asesinados como debate político, y dedicaremos esta misma semana un comentario porque habrá que desmenuzar y rearmar el rompecabezas de lo que está pasando en el sistema político, que cada vez son más los periodistas amenazados o asesinados. En fin, es un panorama en donde hay altas y bajas, claroscuros, aspectos positivos, aspectos negativos, muy negativos, y otros que no son tanto, pero que no se manejan con mucha habilidad o con mucha pericia. Pero pues, lo que quiero
subrayar aquí es que vienen días muy movidos, vienen días de reacomodos. Lo que ocurrió en el PAN, el PRI y en el PRD tendrá repercusión para varios meses de aquí a cerrar el año, y ya antes de cerrar el año comenzarán los preparativos para las elecciones de gobernador el año próximo, que serán los eventos políticos más importantes, sobre todo aquellos donde hay posibilidades de alianzas PAN-PRD, que también dedicaremos un programa. ¿Será posible reconstruir el ambiente político del 2010 que propiciaron las alianzas que derrotaron al PRI, o no va a ser posible? En fin, estaríamos muy en contacto. Muchas gracias por su atención y recuerde que los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Búsquenos como Grupo Transición TV. Agradecemos también sus pulgares hacia arriba, y estamos en Facebook como Revista Indicador Político, y todos los días y a toda hora en nuestro portal internet noticiastransición.mx. Hasta la próxima.